Mi hermano me robó toda la herencia de nuestro padre, pero una carta escondida destruyó todo lo que había construido. Cuando mi padre murió, mi hermano heredó absolutamente todo. La casa. Los terrenos. Las inversiones. Las cuentas bancarias. Todo. ¿Y yo? Yo recibí exactamente $1. Un solo dólar. Mientras el abogado terminaba de leer el testamento, toda la sala quedó en silencio. Mi madre tenía la mirada clavada en el suelo. Yo ni siquiera sabía qué sentir. Pero Alejandro. Alejandro estaba sonriendo. No una sonrisa pequeña. No una sonrisa nerviosa. Sonreía como alguien que acababa de ganar la lotería. Y lo peor era que ni siquiera intentaba ocultarlo. En ese momento pensé que acababa de sufrir la mayor humillación de mi vida. Lo que no sabía era que aquello era solo el principio. Para entender esta historia hay que entender quién era Alejandro. Mi hermano mayor siempre fue el favorito de mi padre. Siempre. Si Alejandro sacaba una mala nota, mi padre decía que los profesores le tenían envidia. Si yo sacaba una excelente nota, decía que seguramente el examen era fácil. Si Alejandro rompía algo, era un accidente. Si yo rompía algo, era porque era irresponsable. Toda mi infancia fue así. Y con el paso de los años las cosas empeoraron. Porque Alejandro descubrió muy pronto que podía hacer prácticamente cualquier cosa sin consecuencias. Robaba dinero. Mentía. Manipulaba. Y siempre encontraba la manera de culpar a otra persona. Normalmente a mí. Recuerdo una vez cuando desaparecieron $500 de una caja fuerte familiar. Yo tenía 17 años. Mi padre me acusó directamente. Me gritó durante una hora completa. Semanas después descubrimos que había sido Alejandro. ¿Las consecuencias? Ninguna. Mi padre simplemente dijo. Todos cometemos errores. Todos. Cometemos errores. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza durante años. Cuando crecimos tomamos caminos completamente distintos. Yo estudié ingeniería. Trabajé desde muy joven. Construí una carrera estable. Compré mi propio apartamento. Nunca le pedí dinero a nadie. Alejandro hizo exactamente lo contrario. Saltaba de empleo en empleo. Gastaba más de lo que ganaba. Vivía endeudado. Y aún así mi padre seguía viéndolo como el hijo perfecto. Nadie entendía por qué. Ni siquiera mi madre. Pero discutir con mi padre era inútil. Siempre encontraba una excusa para defenderlo. Entonces llegó la llamada. La llamada que nadie quiere recibir. Mi padre había sufrido un infarto. Murió antes de llegar al hospital. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros. Seguía siendo mi padre. Y su muerte me golpeó mucho más de lo que esperaba. El funeral fue difícil. Pero nada comparado con lo que ocurrió después. 2 semanas más tarde nos reunimos en la oficina del abogado para leer el testamento. Yo no esperaba una fortuna. Solo esperaba algo justo. Quizás dividir los bienes. Quizás vender la casa. Algo razonable. Pero cuando el abogado terminó de leer el documento, sentí que el aire desaparecía de la habitación. Todo. Absolutamente todo. Pasaba a manos de Alejandro. Y para mí quedaba $1. Ni siquiera una explicación. Ni una carta. Ni una nota. Nada. Solo $1. Los siguientes 2 años fueron insoportables. Porque Alejandro no se conformó con quedarse con la herencia. Necesitaba presumirla. Compró una camioneta de lujo. Después otra. Se mudó a una casa enorme. Publicaba fotos en redes sociales cada semana. Relojes caros. Viajes. Restaurantes. Champaña. Y siempre encontraba la forma de hacerme llegar esas publicaciones. A veces incluso me etiquetaba. Como si quisiera recordarme constantemente que había ganado. Mi madre dejó de hablarle varias veces por su actitud. Pero él no parecía importarle. Estaba convencido de que había salido victorioso. Hasta que una tarde recibí una llamada extraña. Era una anciana llamada Carmen. Había sido amiga de mi padre durante décadas. No hablábamos desde hacía años. Su voz sonaba nerviosa. Necesito contarte algo sobre tu padre. Pensé que se refería a algún recuerdo.
Pero entonces dijo algo muy raro. Tu padre escondía documentos dentro de las paredes de la casa. Me quedé en silencio. Pensé que estaba confundida. Pero insistió. Me contó que años atrás había visto a mi padre reparar una pared del sótano varias veces. Siempre la misma. Siempre cuando nadie estaba mirando. Y antes de colgar me dijo una frase que todavía recuerdo. Si yo fuera tú, revisaría esa pared. No podía sacarme aquello de la cabeza. Así que unos días después fui a la vieja casa familiar. Alejandro apenas la visitaba. Pensaba venderla. Cuando entré sentí una mezcla extraña de nostalgia y tristeza. Recorrí cada habitación. Hasta llegar al sótano. Y entonces lo vi. Una sección de pared tenía un tono ligeramente distinto. Apenas perceptible. Pero estaba ahí. Tomé una herramienta y empecé a golpear. El sonido era diferente. Hueco. Mi corazón comenzó a acelerarse. Seguí rompiendo. Y después de varios minutos apareció una pequeña cavidad. Dentro había una caja metálica. Todavía recuerdo cómo me temblaban las manos cuando la abrí. Dentro encontré fotografías. Documentos. Carpetas. Y una carta. Una carta escrita por mi padre. La abrí inmediatamente. Y cuanto más avanzaba, más difícil era respirar. Mi padre había descubierto algo meses antes de morir. Alejandro le estaba robando. Durante años. Transferencias bancarias. Firmas falsificadas. Préstamos. Ventas de activos. Movimientos sospechosos. Todo estaba documentado. Mi padre había contratado investigadores privados. Contadores. Abogados. Tenía pruebas de todo. Y entonces llegué a la última página. La página que cambió absolutamente todo. Mi padre había redactado un nuevo testamento. Uno completamente distinto. En ese documento Alejandro quedaba prácticamente desheredado. La mayor parte del patrimonio sería para mí. Y lo más importante. Existía una copia firmada. Legalizada. Con fecha anterior a su muerte. El Nuevo Testamento era válido. Era completamente legal. Y alguien lo había ocultado. Ese alguien era Alejandro. No necesité mucho tiempo para entenderlo. Porque junto a los documentos había registros de llamadas. Correos. Y notas escritas por mi padre. Todo apuntaba a lo mismo. Alejandro había descubierto la existencia del Nuevo Testamento. Y había actuado antes de que pudiera hacerse público. Al día siguiente contraté un abogado. Cuando revisó todo el material me miró y dijo: si esto es auténtico, tu hermano está en problemas muy serios. Y lo era. Porque no solo había ocultado un testamento válido. También había administrado bienes que legalmente nunca fueron suyos. La demanda fue inmediata. Y cuando comenzó el proceso judicial, las cosas se pusieron mucho peor para Alejandro. Los peritos verificaron los documentos. Eran auténticos. Los investigadores analizaron las cuentas. Encontraron movimientos extraños. Los bancos entregaron registros. Aparecieron transferencias que nadie podía justificar. Y cada nueva audiencia revelaba algo peor que la anterior. La imagen del hijo perfecto comenzó a derrumbarse. Amigos dejaron de apoyarlo. Familiares se alejaron. Incluso algunas personas que trabajaban con él empezaron a colaborar con la investigación. Porque cuando alguien lleva años mintiendo, normalmente deja muchos rastros. Y Alejandro había dejado demasiados. El juicio duró varios meses. Meses llenos de tensión. Meses llenos de discusiones. Meses donde cada nueva prueba parecía hundirlo más. Hasta que finalmente llegó el día de la sentencia. Y fue devastadora. El tribunal reconoció la validez del Segundo Testamento. También determinó responsabilidades por la ocultación de documentos y la administración irregular del patrimonio. Alejandro perdió prácticamente todo. La mayoría de ese bienes. Las propiedades restantes. Gran parte de su dinero. Todo comenzó a desaparecer tan rápido como había llegado. La última vez que lo vi fue saliendo del tribunal. Ya no parecía el hombre arrogante que sonreía durante la lectura del testamento. Ni el que presumía autos y viajes en Internet. Parecía alguien completamente derrotado. Y mientras lo observaba alejarse,
Recordé algo que mi padre había escrito en aquella carta. Una frase que jamás olvidaré. La verdad puede tardar años en salir a la luz. Pero cuando finalmente aparece, siempre cobra intereses. Y después de todo lo que pasó, entendí exactamente lo que quería decir.